Muy buenos días, hermanos. Vamos a acercar esto un poco más. Vamos a comenzar el tiempo del sermón el día de hoy y estamos en Romanos capítulo 7 y hoy día vamos a concluir este pasaje en Romanos capítulo 7 y vamos a ver del versículo 15 hasta el final del capítulo. Hoy día concluimos nuestro estudio de Romanos 7 y estamos en el contexto de la santificación, algo que tienen que tener en mente para poder interpretar bien este capítulo, como también el capítulo 6 y el capítulo 8 que ya vamos a llegar pronto. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, Romanos 7, versículo 15 al 25, es el pasaje que vamos a dar lectura, pero antes de comenzar, como siempre, vamos a hacer una oración, ¿sí? Te agradecemos, Dios, esta mañana por tu misericordia, por el tiempo que nos das como iglesia, por la comunión que tú nos das, Señor, en el Evangelio, por cómo tú estás obrando en esta congregación, Señor. Te rogamos de que tú nos ayudes en este momento a entender tu palabra, a conocerte más, a entender cuán grande es el Evangelio, cuán grande es Cristo, Señor, y cuán grande es la lucha que tenemos como cristianos, pero que no estamos llamados a hacerla solos. Te ruego, Señor, de que tú puedas ayudarnos a entender lo terrible del pecado en nuestras vidas y la lucha constante en la que debemos estar. Te agradezco, Dios, por todo lo que has estado haciendo hasta este momento y te entregamos todo este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces estamos, hermanos, Romanos 7, versículo 15 al 25. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25. Y el título del sermón el día de hoy es El creyente y el pecado. El creyente y el pecado. Y la palabra de Dios dice esto. ¿Qué pues? Pecaremos, estoy Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, hermanos, hoy día nos vamos a topar con un pasaje que el apóstol Pablo tiene la intención de mostrarnos la lucha constante en la que nos encontramos como cristianos. Y ahora esto puede sonar poco familiar para algunos porque estamos acostumbrados a un cristianismo muy ligero, muy diluido. Muchas de las personas creen que el cristianismo es más o menos como estar de vacaciones, en la cual lo único y todo lo que se trata en nuestra vida es complacer, satisfacer nuestras necesidades temporales, ser felices y estar llenos de alegría y cumplir nuestras metas, nuestros sueños, etc. Pero la realidad es de que la Biblia presenta el cristianismo como una constante guerra sin tregua. Una constante guerra sin tregua. Y el cristianismo es claramente una guerra. En el Nuevo Testamento se lo presenta como una guerra. Y muchos de nosotros estamos perdiendo esa guerra por el simple hecho de que no sabemos de que estamos en una guerra. Muchos de nosotros perdemos diferentes batallas porque no entendemos y no conocemos de que estamos en guerra con un enemigo constante, un enemigo que no descansa y que está en nosotros, como vamos a ver el día de hoy. Y esto es sumamente importante, pues si tú no sabes de que estás en una guerra, entonces eso significa de que no vas a prepararte para la guerra. Si tú no sabes de que estás en una lucha constante, eso significa de que no vas a estar en guardia, de que no vas a tomar precaución, de que no vas a estar dispuesto a pelear lo que tengas que pelear. Y por lo tanto, vas a perder la guerra. Porque quieras o no, estamos en una guerra. Ese es el cristianismo. En una guerra en contra del pecado, como hoy día vamos a ver. Y eso es algo claro en el Nuevo Testamento.
El apóstol Pablo, por ejemplo, va a decir en Efesios capítulo 6 de que los cristianos necesitamos ponernos ¿qué? La armadura. Ahora, noticia de último momento, tú no te pones una armadura para irte de vacaciones, ¿sí o no? Para irte a la playa, para tener una vida tranquila, sin preocupaciones y sin problemas. No, tú te pones una armadura porque sabes de que estás en medio de una guerra y necesitas protegerte y necesitas pelear. El cristianismo claramente se lo expresa de esa forma. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7 de que él, ya terminando su vida, el apóstol Pablo va a decir de que él ha peleado la buena batalla. En esa misma epístola Pablo le va a decir a Timoteo, 2 Timoteo 2 versículo 3 en adelante, de que él debía ser como un soldado dispuesto a sufrir. Y Pablo va a utilizar ese título para el ministerio y para la vida cristiana de Timoteo. Y le va a decir, tú debes ser como un soldado. Y un soldado entendemos de manera explícita que es alguien que está en medio de una guerra, en medio de una batalla. Entonces sufre como buen soldado de Jesucristo, le va a decir Pablo a Timoteo. Es por eso que Pablo, algunos de sus colaboradores, por ejemplo en Filemón versículo 2, va a llamarle a algunos de sus colaboradores, mis compañeros de ¿qué? De milicia. Mis compañeros de milicia. Y estamos en una guerra, hermanos. El cristianismo es así. Y más vale que lo entendamos desde el principio, porque como ya dije, la persona que no sabe que está en una guerra, pierde la guerra. Porque estamos en una guerra, ¿no? Es inevitable. Eso es inevitable, eso no lo puedes evitar. Y al no saber que estás en una guerra, al ignorar que estás en una guerra, entonces eso te condena a perder la guerra. Ahora, ¿contra qué peleamos los cristianos? Es verdad de que el cristiano está en una guerra contra el mundo, contra la influencia de este mundo, las filosofías, las mentiras, los engaños de este mundo, las tentaciones de este mundo. Es verdad, estamos en una guerra contra el mundo. También la Biblia nos expresa que estamos en cierta forma en una batalla contra Satanás y sus engaños. Pero la batalla más fuerte, hermanos, quizás la batalla más dura, es con nosotros mismos. Y hoy día vamos a ver eso. Y la iglesia lamentablemente ha perdido mucho el tiempo supuestamente peleando contra Satanás, cuando la batalla en sí misma, la batalla del cristiano, la batalla quizás más dura y constante, la que no tiene tregua, es con nosotros mismos. Está todos los días acompañándonos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Y de esto es de lo que se trata este pasaje. La guerra del cristiano contra el pecado. Y a diferencia de otras guerras, como ya he mencionado, esta es una guerra que no tiene tregua. No tiene tregua. Ni un momento en esta vida. ¿Por qué? Porque el enemigo con el cual batallamos está en nosotros. Como Pablo va a decir en Efesios 4, versículo 22, todavía en este cuerpo, a pesar de que somos cristianos, todavía debemos lidiar con el viejo hombre. Todavía debemos lidiar con una naturaleza caída, pecaminosa. Todavía debemos lidiar con eso como cristianos. Y el enemigo más fuerte que tenemos está aquí, en nosotros, como vamos a ver el día de hoy. Estamos presos en un cuerpo, como dijeron los reformadores, en un cuerpo que quiere pecar, en un cuerpo que quiere volver a su antigua vida, que quiere hacer lo incorrecto, en un cuerpo el cual cuando ve los mandamientos de Dios, como hemos visto la semana pasada, quiere hacer exactamente lo contrario a lo que Dios manda. Tenemos un enemigo que está en nosotros mismos, el cual se rebela en contra de Dios y sus mandamientos. Y Pablo va a reconocer esta realidad. Y para tú ser santificado, como dije, estamos en el contexto de la santificación, en este proceso en el cual Dios nos está haciendo cada vez más como Cristo. Estamos en ese contexto en Romanos 6, 7 y 8. Pero tú, para lidiar con el tema de la santificación, y es más, progresar en la santificación, es necesario que reconozcas este problema. Y Pablo lo que va a hacer es confrontarnos con esa realidad. Confrontarnos con la realidad de que hay pecado en nosotros, tenemos un enemigo a muerte en nosotros mismos.
Y es por eso que Pablo en este pasaje, si han prestado atención a la lectura o la próxima vez que lo lean, van a notar de que Pablo va a hacer una distinción entre dos esferas en las que vive el cristiano. Dos esferas entre las que vive el cristiano. Una, Pablo va a hablar acerca de su hombre interior. Por ejemplo, versículo 22. Pablo va a hablar acerca de su mente. En el capítulo 8, Pablo nos va a hablar de su espíritu. Pablo va a hacer una división entre lo que somos como cristianos. Pablo va a decir que en su hombre interior, él se deleita de ciertas cosas, él odia ciertas cosas, él quiere hacer ciertas cosas. Pero Pablo mismo va a reconocer de que él está en este cuerpo, el cual Pablo va a mencionarlo como la carne, como sus miembros, como un cuerpo en el versículo 24. Y Pablo va a decir, hay una guerra a muerte entre estas dos esferas en nuestra propia vida como cristianos. Entre lo que es nuestra nueva vida en Cristo y entre los vestigios de nuestra antigua vida, o nuestro viejo hombre, como ya lo he dicho. Y esto es de suma importancia si queremos avanzar en nuestra santificación. Esta es una guerra donde tu peor enemigo mora en ti, está todo el tiempo al acecho y no descansa. Si no entiendes esta realidad, es el motivo por el que no estás avanzando en la santificación. Es el motivo por el cual estás perdiendo la batalla de la santificación. Porque no sabías de que tu enemigo está ahí todo el tiempo. Y todo el tiempo debemos estar en guardia. No por nada Jesucristo nos va a mandar de que velemos. No por nada el apóstol Pablo también en sus epístolas nos va a mandar de que estemos constantemente velando. Como aquel soldado al cual se lo dejaba toda la noche velando a ver si venía el enemigo. La Biblia nos manda que estemos así todo el tiempo como cristianos, en guardia, en guardia. Ahora, para poder interpretar bien este pasaje, tengo que tocar varias consideraciones antes de empezar a ver versículo por versículo, como hacemos normalmente acá en la iglesia. Y debo aclarar varias cosas, incluso corregir ciertas cosas. En este pasaje hay algunos autores y algunas personas las cuales han dicho de que Pablo se está inventando un hombre, ¿sí? De que Pablo está inventándose un tipo de cristiano o un hombre carnal, incluso un incrédulo. Algunos han dicho de que Pablo está hablando de un incrédulo, aquí en Romanos 7, versículo 15 al 25. Pero eso no es verdad, esa es una muy mala interpretación. Pablo está hablando de sí mismo, ¿sí? Pablo está hablando acerca de sí mismo. Él mismo se está poniendo como ejemplo de un cristiano que está peleando y está en guerra contra el pecado en sí mismo. Es por eso que Pablo va a mencionar esta palabra yo, va a decir yo, 9 veces en estos versículos. 9 veces Pablo va a decir yo. 15 veces Pablo va a decir mi cuerpo, mi mente, mis miembros. 15 veces Pablo va a mencionar esto de mí. Pablo claramente está hablando de sí mismo. Pablo claramente está hablando de sí mismo. Y esto debe ayudarnos a entender de que aquellos que dicen de que Pablo en este pasaje está hablando de un cristiano inmaduro, no es verdad. ¿Por qué? Porque hasta este punto, ¿cuántos años Pablo tiene de cristiano? ¿Cuándo se convirtió Pablo? Hechos capítulo 9. ¿Qué año era ese, hermano? Año 30 más o menos después de Jesucristo. ¿Cuándo escribe Pablo la carta a los romanos? Más o menos año 56. Pablo tiene ya casi 30 años de cristiano. Entonces Pablo aquí está hablando de él mismo y no se está refiriendo a un cristiano inmaduro por si acaso, sino se está refiriendo incluso, si él se pone de ejemplo, a un cristiano avanzado en la fe, un cristiano maduro. Y ahora esto es importante, hermano. ¿Por qué? Porque si el apóstol Pablo estaba lidiando con este problema, el mismísimo apóstol Pablo estaba lidiando con esto, tú y yo también vamos a lidiar con esto. No hay escapatoria. No importa cuán avanzado estés en la fe, no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, no importa cuántos libros de teología hayas leído o hayas escrito si quieres, esta lucha va a continuar hasta el final. Esta lucha va a continuar hasta el final. Y esto es importante porque hay personas que bajan la guardia porque piensan que han llegado ya a cierto punto espiritual y ya he leído esto, y ya conozco esto, y he ido a tal seminario y he aprendido esto, y piensan de que no, o sea, yo estoy más elevado y no creo que vaya a lidiar con ciertas cosas. No.
El apóstol Pablo, siendo un apóstol, el cual es el apóstol principal en el Nuevo Testamento, él va a decir, yo tengo esta lucha. Pablo se va a presentar como el ejemplo de un hombre que ya después de haber estado mucho tiempo en el cristianismo, aún está en esta lucha mortal contra el pecado. E incluso, hermanos, algo va a pasar. En la vida cristiana hay algo que no debe sorprenderles que les va a suceder. Mientras ustedes van avanzando en su vida cristiana, van a encontrar más pecados. Es lo normal. Ahora escucha, lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que mientras avances en tu vida cristiana vas a pecar más. No estoy diciendo esto por si acaso. Lo que estoy diciendo es de que mientras avances en tu vida cristiana vas a encontrar más pecados. ¿Por qué? Porque mientras más nos acercamos a Cristo, más nos acercamos a Dios, más errores, más pecados, más defectos encontramos en nosotros. Imagínate esto. Imagínate que yo tuviera un espejo allá al frente. Yo desde esta distancia podría verme en el espejo, ¿sí o no? Podría ver mi silueta. Podría ver que estoy allá reflejado. Pero ¿qué pasa si me acerco al espejo? Entonces puedo ver a más detalle, ¿sí o no? ¿Quién soy? ¿Cómo estoy? Tal vez de lejos estoy completamente desalineado y despeinado y con la corbata a un lado. Pero mientras me voy acercando me doy cuenta que hay cosas que tengo que cambiar, que tengo defectos en los cuales debo trabajar. Eso es lo que pasa en la vida cristiana. Mientras nos acercamos más a Cristo, más pecado encontramos, más cosas encontramos que debemos cambiar, que debemos mejorar o que debemos quitar. Esa es la primera consideración, hermanos. Pablo está hablando de sí mismo y él es un cristiano maduro. Segunda consideración, este pasaje corrige el error de pensar que existe la perfección cristiana. Hay algunas denominaciones enteras que creen de que existe la perfección cristiana. Lamentablemente, siguiendo un error que cometió un predicador del 1700 llamado John Wesley, algunos creyeron de que existe la perfección cristiana. Y en algunas denominaciones como la del Nazareno le llaman el amor perfecto o la segunda obra de gracia, etc. No existe la perfección en esta vida, hermano. No existe la perfección y este pasaje es el ejemplo claro de eso. Todos los cristianos pecamos, erramos, caemos. Estamos en una lucha contra el pecado, sí, pero pecamos todavía. No existe el cristiano perfecto. Por eso el apóstol Juan va a decir, 1 Juan capítulo 1, versículo 8 en adelante, de que aquel que dice que no tiene pecado es ¿qué? Es un mentiroso. No le creas, dice Juan. No le creas. Todos estamos en una lucha contra el pecado. Todos somos propensos a pecar. No existe el cristiano perfecto. La perfección, hermano, no llega en este lugar, en este tiempo. No llega en este momento, en esta parte de la eternidad. La perfección llega después, cuando seamos glorificados por Cristo. Ahora, la tercera consideración, pero que debo hacer, si bien este pasaje nos muestra de que como cristianos pecamos, eso es verdad, eso no se puede negar. Escucha también esto. Este pasaje no está escrito, no está escrito para que tú lo utilices como una excusa para pecar. Mucha gente hace eso. Utiliza este pasaje como una excusa para pecar. Entonces, resulta de que pecamos y decimos, pero mira, Romanos 7 dice, así es la vida, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo pecaba, yo también peco. Este pasaje este pasaje está hecho, hermano, para mostrarnos la realidad de la vida cristiana, pero no está puesto como una excusa para pecar en ningún momento. Si bien este pasaje, y esto es algo que vamos a ver en toda esta exposición, en este pasaje vamos a ver de que el pecado es real en los cristianos. Es real, está ahí, es un enemigo constante. Pero al mismo tiempo, en este mismo pasaje, vamos a ver que también es una realidad nuestra nueva vida en Cristo. Y sí, vamos a ver eso hoy día también. Algunos no ven esto en este pasaje, pero se ve en este pasaje claramente. En este pasaje también se encuentra nuestra nueva vida en Cristo. Si bien tenemos un problema con el pecado, al mismo tiempo este pasaje nos muestra nuestra nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque escucha, solamente un cristiano dice lo que el apóstol Pablo va a decir acá. Solamente un cristiano odia pecar.
Solamente un cristiano no quiere pecar con todas sus fuerzas. Solamente un cristiano sufre por pecar. Eso solamente pasa en un creyente, en el cual el Espíritu Santo está obrando. Es por eso que les decía, nosotros no podemos utilizar este pasaje como una excusa para pecar. Porque más bien, al mismo tiempo que nos va a mostrar que el pecado es real, también nos va a mostrar que como cristianos nosotros estamos en una guerra a muerte contra el pecado. Y no queremos pecar, odiamos pecar, queremos hacer el bien, nos deleitamos más bien en la ley de Dios. Estamos en una batalla contra el pecado. Y nunca, escucha, nunca estaremos conformes con el pecado en nosotros. Jamás. Es eso lo que el apóstol Pablo también nos va a mostrar en este pasaje. Pecamos, pero ya no lo hacemos como lo hacíamos antes. Nuestra relación con el pecado ha cambiado radicalmente. Ahora odiamos el pecado. Odiamos el pecado, ¿por qué? Porque sabemos de que el pecado es aquel que nos estaba condenando a sufrir la ira eterna de Dios después del día del juicio. Sabemos que el pecado es aquel que nos separó más bien de nuestro Creador. Sabemos que el pecado es aquel por el cual Cristo tuvo que sufrir en aquella cruz. Es por eso que odiamos el pecado. Y Pablo va a mostrar también esto en este pasaje. Por eso uno de los teólogos de la antigüedad dijo, donde no hay lucha, escucha, no hay cristianismo. Donde no hay pelea contra el pecado, no hay cristianismo. Porque esa es una característica más bien del cristiano. Ahora, ¿en qué contexto nos encontramos? Como ya dije, estamos en el contexto de la santificación. Después de que Pablo nos ha mostrado el tema de la salvación, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, ha pasado al tema de la santificación. La santificación siendo el proceso por el cual Dios nos va haciendo cada vez más a imagen de Cristo. Estamos en ese contexto. Y Pablo nos ha dicho varias cosas ya hasta este punto. En el capítulo 6, Pablo nos ha dicho de que el cristiano no va a vivir en pecado como una costumbre, como algo habitual. ¿Por qué? Porque tiene una nueva vida en Cristo. Esa es en cierta manera la tesis de Romanos capítulo 6. El cristiano no va a perseverar en pecado, dice Pablo, porque la gracia de la salvación viene acompañada de la gracia de la regeneración. La regeneración es una nueva vida que Dios nos da, que Dios da a cada uno de sus hijos. Es el momento en el cual Dios nos da un corazón nuevo. Quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne que ahora está vivo. Es por eso que el cristiano no va a vivir en pecado, dijo Pablo en Romanos capítulo 6. Y estamos, como dije, en el contexto de la santificación. Pero ahora, ¿qué es lo que Pablo ha hecho en Romanos capítulo 7? Los que han estado en la exposición de Romanos les animo a recordar un poco, y los que no han estado a buscar los videos en la página de la iglesia. Porque en Romanos capítulo 7 Pablo ha hecho algo sumamente importante y mostrarnos cuál es el fundamento para nuestra santificación. ¿Cuál es la fuente de nuestra santificación? Y Pablo nos ha dicho, Romanos 7, versículo 1 a 6, de que no es la ley. La ley no es la fuente de nuestra santificación. La ley puede ser el mapa de nuestra santificación, pero no es el transporte que nos va a llevar a ser santificados, a ser más como Cristo. ¿Cuál es la fuente de la santificación? Pablo nos ha dicho, Romanos 1 al 6, es Cristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo en tu vida, es imposible que avances en la santificación. Es imposible, no se puede. Es como que tengas un mapa, sepas a dónde llegar, pongas el mapa en el piso y te pares en el mapa esperando llegar a tu destino. Imposible, nunca vas a llegar así. Necesitas a alguien que te lleve a ese lugar, que te lleve al destino. Y ese es Cristo, y ese es el Espíritu Santo. Entonces Pablo nos ha dicho, no es la ley la que nos va a santificar en sí misma. Pero luego Pablo ha lidiado también con este tema. Algunos rechazan la ley también, eso sucede en muchas iglesias en nuestra época. Vas con la palabra de Dios y les muestras esto es lo que Dios dice y tienen una pelea contra la ley, no quieren la ley.
Vas con la ley y te dicen fariseo, legalista, la letra mata, como ya hemos hablado en sesiones anteriores. Y Pablo, sabiendo de que muchos cristianos podrían errar en eso, Pablo a partir del versículo 7 nos ha hecho una defensa a la ley. ¿Y qué es lo que Pablo nos ha dicho en Romanos 7? La ley es buena. Romanos 7, versículos 7 al 14. Lo que Pablo nos dijo es: la ley es buena, ¿sí? Jamás ni se te ocurra decir de que la ley de Dios es mala. ¿Cuál es el problema entonces? Tú eres el problema. Yo soy el problema. Pablo nos ha dicho eso. La ley es santa, buena y justa, pero el pecado mora en mí, dice Pablo. La ley es santa, buena y justa, pero el pecado en mí me engaña y me guía a quebrantar la ley de Dios. Entonces la ley no es mala, ni se te ocurra decir que la ley es mala. Y eso es lo terrible de muchas iglesias, que están peleando en contra de la ley, cuando lo que Pablo más bien quiere que entendamos es de que la pelea debe ser contra nosotros, contra nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado remanente en nosotros. La lucha debe estar más bien ahí, la lucha debe estar ahí. Y escucha lo que Pablo terminó diciendo en el versículo 14, Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hay un problema, dice Pablo. Lo que proviene de Dios, la ley de Dios es espiritual, es algo divino, no proviene del hombre, no proviene de la imaginación o de los pensamientos de los hombres, es espiritual. Por lo tanto, escucha, este cuerpo carnal, estos brazos, estas piernas, estos músculos no me sirven para nada para poder llegar a cumplir lo que Dios demanda de mí. ¿Por qué? Porque yo soy carnal, dice Pablo. Yo estoy vendido al pecado. Yo estoy vendido al pecado. Pablo sabe de que en sí mismo todavía hay una parte de su ser, el cual no ha sido completamente transformado. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu ha sido renovado. Pero hay una parte en nosotros la cual todavía no ha sido renovada. Es por eso que hemos leído hoy día Gálatas 5, donde ¿qué va a decir Pablo? Pablo va a mostrarnos algo muy parecido de lo que vemos en este pasaje. Y es de que Pablo nos va a decir: no alimenten ¿qué? Los deseos de la carne, sino los del espíritu. ¿Por qué? Porque se oponen entre sí. Entonces vivimos en dos esferas las cuales se oponen entre sí. Interiormente soy un hombre renovado, regenerado, pero todavía estoy en este cuerpo que quiere pecar, dice el apóstol Pablo. Y ese es el problema. Y eso es lo que el apóstol Pablo ahora va a hacer, versículo 15 al 16. Presentarnos el problema. Y este es el problema que tienes tú, este es el problema que tengo yo, este es el problema que tenía el apóstol Pablo. Escucha lo que el apóstol Pablo, ahora sí comenzando nuestro pasaje, versículo 15 al 16. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo nos presenta aquí un problema, ¿sí? Un conflicto, el cual todo cristiano reconoce en sí mismo. Pablo incluso lo presenta como si fuera una sorpresa, ¿sí? Pablo es como si dijera: no entiendo, y es exactamente lo que dice, perdón. Pero es como si fuera una sorpresa, algo que lo sorprendió en su vida cristiana. Y Pablo dice: no entiendo. La palabra no entiendo es una palabra que también se puede traducir como yo no consiento esto, ¿sí? Yo no apruebo esto. Yo no premedito esto. Escucha bien, a los que quieren utilizar este pasaje como una excusa para seguir pecando, Pablo está diciendo acá: yo no entiendo, yo no premedito el pecado en mí. No es algo que yo planeo hacer. Y no entiendo, dice Pablo. Hay algo extraño que me cuesta comprender. Y es de que lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no hago muchas veces. Lo que aborrezco, dice el apóstol Pablo, eso es lo que termino haciendo muchas veces. Ahora, como dije, en todo este pasaje vamos a ver estas dos cosas. El pecado es real en la vida del cristiano, está ahí. Está ahí. Pero al mismo tiempo, la nueva vida del cristiano está ahí también. El apóstol Pablo dice: yo no quiero pecar. No quiero pecar. Los incrédulos, hermano, aman pecar, quieren pecar, corren al pecado, planifican su pecado.
ahorran dinero para poder ir a pecar. Para ellos es normal y común pecar, y quieren hacerlo, y desean hacerlo, y se complacen con los que lo hacen, como Pablo dijo en Romanos 1, versículo 32. Pero Pablo nos dice acá, yo no quiero pecar. No, mi deseo es no hacer lo que está en contra de la ley de Dios. Es no hacer aquello que a Dios le desagrada. Y aborrezco, dice el apóstol Pablo, pecar. Eso que aborrezco a veces hago. Odio pecar. Esa es la característica del creyente una vez más. Salmo 97, versículo 10 dice, los que amáis a Jehová, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? ¿No saben de memoria este verso? Salmo 97, versículo 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Aborreced el mal. Romanos 12, versículo 9, el mismo apóstol Pablo nos va a decir de que de nosotros como cristianos debemos aborrecer lo que está mal, aborrecer lo malo. Ahora escucha, el apóstol Pablo no disfrutaba el pecado, no le complacía el pecado, y en este lugar no está excusando el pecado. Pablo no nos está diciendo por si acaso de que él vive de manera constante y practicando el pecado, de manera rebelde y alevosa y premeditada. Pablo no está haciendo eso. Y es aquí donde tengo que lidiar con un tema que es de suma importancia para entender este tema de la santificación y de cómo lidiamos como cristianos con el pecado. La Biblia, hermanos, va a decir de que hay personas que incluso se llaman cristianas que practican el pecado. El apóstol Juan va a hablar de ellos en 1 Juan capítulo 3, versículo 8 al 10. Y escucha lo que el apóstol Juan va a decir. No yo, el apóstol Juan, el apóstol del amor, escucha, él va a decir esto. Aquellos que dicen que son cristianos, pero practican el pecado, son del diablo, va a decir el apóstol Juan. ¿Sí? Entonces, escucha, el apóstol Pablo no está diciendo aquí yo practico el pecado. Ahora, ¿qué significa practicar? Significa es algo habitual, algo que me complace. Es algo que estoy acostumbrado y me gusta hacerlo y lo hago. Y incluso me excuso para continuar a hacerlo. El apóstol Juan dice, si alguien vive así, no es cristiano, es del diablo. No le pertenece a Dios. El mismo apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios 6, versículo 9 al 10, de que los que viven en borracheras y en lujuria, en adulterio, en fornicación, los afeminados, los que se echan con varones, etcétera, Pablo va a decir, no heredarán el reino de los cielos. Entonces Pablo, por si acaso, en este pasaje no está diciendo, soy un fornicario y nunca puedo dejar de ser un fornicario y así voy a morir. No está diciendo eso el apóstol Pablo, por si acaso acá. No está diciendo eso acá. ¿Qué es entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Cuál es, hermano, la única forma en la que tú hagas algo que no quieres hacer? Ahora, algunos de ustedes ya han escuchado esta ilustración, solo voy a refrescar su memoria, y para otros espero que les ayude a entender lo que Pablo está diciendo acá. ¿Cuál es la única forma de que tú hagas algo que no quieres hacer? Es lo que dice aquí Pablo, ¿sí o no? Lo que no quiero, eso hago. Entonces, ¿cuál es la única forma de que hagamos algo que no queremos hacer? Es por error, hermano. Es por caer. Y esta es la diferencia entre el cristiano y el incrédulo. El incrédulo corre al pecado, el cristiano cae en pecado. Hay una gran diferencia, hermano, de que hoy día yo me levanté por la mañana sabiendo de que iba a venir quizás aquí a la iglesia y me iban a dar una bandeja con vasos de cristal. Y escucha, yo me levanté en la mañana diciendo, cuando me den esa bandeja con vasos de cristal, la voy a romper, ¿sí? Quiero romperla. Me voy a destruir esos vasos. Es diferente, ¿sí o no? ¿A qué? A que llego aquí a la iglesia, me dan una bandeja llena de vasos de cristal y la estoy llevando donde quiero llevarla y me tropiezo y me caigo y quiebro todos los vasos. ¿He quebrado todos los vasos? Sí. ¿Me apena haber hecho eso? Sí. ¿Me enoja haber hecho eso? Sí. ¿Me pone triste haber hecho? Sí. Pero no fue algo premeditado, no fue algo alevoso, no fue algo con rebeldía. Esa es la forma en la que el cristiano no hace lo que no quiere hacer. Por eso hoy día hemos leído, y si no me creen, vayan conmigo al Antiguo Testamento, a Números capítulo 15. Y déjenme leerles una vez más este pasaje, que yo sé que lo hemos leído al principio. Números capítulo 15. Dios mismo va a hacer esta distinción entre el pecado por error y el pecado hecho por alevosía, en alevosía.
El pecado hecho en completa rebeldía, premeditado. Aquella persona que practica, quiere y le gusta y se satisface en pecar y lo premedita. Escucha lo que Dios va a decir. Números 15, versículo 27. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Dice Dios, y estamos hablando de su pueblo, si no estamos hablando de los incrédulos. Estamos hablando en el contexto de su pueblo, de aquellos que supuestamente le pertenecen a Él. Y Dios dice, sí, dentro de mi pueblo, adivinen, van a errar, se van a equivocar, es inevitable. Y si alguno hierra, dice aquí Moisés, hay perdón, dice Moisés, hay sacrificio. Es como lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 2. Si alguno de ustedes, hijitos míos, ha pecado, ¿qué dice Juan? Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo, el cual es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Sí, erramos como cristianos. Y más bien el conocer a Cristo, esto nos da esperanza y consuelo, porque pecamos. No hacemos lo que queremos hacer muchas veces. Nos equivocamos. Y Dios dice, tranquilos. Cristo también ha muerto por eso. Cristo también ha muerto por esos pecados, ¿sí? Pero ahora, escucha, va a haber una diferencia. Versículo 29. Perdón, versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Esa persona, dice Dios, que lo hace con rebeldía, de manera voluntaria, planificada, no pertenece al pueblo, dice Dios. No pertenece al pueblo. Y ustedes pueden comparar después esto con lo que dice el autor de Hebreos, Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 26, aquel que conociendo la verdad aún así pecare voluntariamente, ¿qué dice el autor de Hebreos? Para él no hay más sacrificios. No hay más. Es muy parecido a lo que dice el libro de Números. Entonces debo aclarar eso, hermanos, ¿sí? El apóstol Pablo no está diciendo acá soy un borracho y así voy a morir, así que aguántenme. No está diciendo eso. Está hablando de pecados hechos por hierro. Esos pecados que los hacemos no de manera rebelde y alevosa. El problema es que hacemos cosas que no queremos y incluso cosas que aborrecemos. Y el apóstol Pablo encontró en su vida cristiana de que este es un problema. Y lidiamos con este problema. Este problema está en nosotros. Vamos a hacer cosas que no debemos hacer. Somos propensos a caer. Somos propensos a errar. Y la característica en realidad del cristiano, escuchas, que puede reconocer de que hay cosas que no debería haber hecho, pero que las hizo. Y se nota aquí la insatisfacción que el apóstol Pablo tiene respecto a lo que ve él en su vida cristiana. Lo que no quiero, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago. Y entonces Pablo dice, pero aquí estoy confundido, dice Pablo. No entiendo por qué. Versículo 16, escucha. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, dice Pablo. O sea, yo en mi hombre interior, dice el apóstol Pablo, como va a mencionar más adelante también, yo sé que la ley de Dios es buena. Y yo quiero apegarme a su ley. ¿Y cómo sé que la ley de Dios es buena? Porque cuando hago algo indebido, eso lo odio. Eso no quiero. Entonces hay una lucha, ¿se dan cuenta? Hay un problema. Y este es el problema con el que todos ustedes tienen que lidiar, yo también. ¿Podemos hacer aquello que no queremos hacer? Sí. Aquello que dices, yo jamás caería en eso, podrías terminar cayendo en eso. Aquello que odias, y esto es importante, hermanos, porque a veces vemos en las noticias, ¿no? A personas que caen en pecados terribles. Y sí, está bien, y nos enoja, y nos pone de mal humor quizás, y decimos, esa gente, cuidado. Porque recuerda que tú aquello que aborreces, Pablo dice acá, también podrías terminar haciéndolo. Entonces hay un problema, dice Pablo. Está bien, Romanos 6, Pablo nos ha dicho, tenemos una nueva vida interior, pero todavía no hemos sido perfeccionados. Entonces hay un problema. Y ahora a partir del versículo 17 y 18, Pablo va a reconocer al enemigo en esta guerra. ¿Y dónde está este enemigo? ¿Cuál es su territorio? Escucha versículo 17 y 18. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí,
esto es, en mi carne, no mora el bien. Aquí está Pablo reconociendo, hermano, el enemigo. El enemigo. Pablo dice, no soy yo el que hace eso, sino que es el pecado. El pecado. Y como ya he expresado, lo que Pablo está haciendo es dividiendo su ser en cierta forma. Porque dice, yo quiero una cosa. Yo deseo algo con todas mis fuerzas. Yo aborrezco algunas cosas. Pero hay algo en mí que me guía a lo malo. Hay algo en mí que me guía a hacer lo contrario a aquello que yo quiero hacer. Hay algo en mí que me guía a hacer aquello que odio. ¿Y cuál es ese enemigo? El pecado, dice Pablo. Hay pecado en nosotros. Todavía el pecado está en nosotros. Todavía el pecado está en nosotros. ¿Y dónde está ese pecado? Escucha lo que el apóstol Pablo dice, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Carne. La palabra carne acá es sinónimo de miembro o de cuerpo. Escucha lo que va a decir el versículo 23 y 24. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está haciendo referencia a este cuerpo físico, a estos miembros, estos ojos, estas manos, estos pies. Pablo sabe de que estos ojos van a querer ver lo que no deben ver, estos pies van a querer ir a un lugar donde no deben ir, esta boca va a querer decir cosas que no debe decir. Todavía hay pecado en este cuerpo, dice Pablo. Yo he sido renovado, yo soy una nueva persona, una nueva criatura, pero hay un enemigo en mí, y está esperando para matarme, ¿sí? Está esperando para destruirme. Y Pablo reconoce esta guerra en sí mismo. Entonces reconoce el problema, versículo 17, 18, reconoce al enemigo y reconoce su territorio. Ese enemigo que está en mi carne, dice Pablo, que mora en mí. Y ahora lo que Pablo nos va a mostrar a partir del versículo 19 al 24 es la guerra en la que se encuentra. La guerra en la que se encuentra. Versículo 19 al 24. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pablo nos está mostrando la guerra en la que está. Una guerra constante en la que él se encuentra. Pablo dice, hay cosas que yo quiero hacer. La palabra griega para querer es la palabra celo, que significa un deseo voluntario. Incluso, escucha, una determinación. Yo quiero hacer el bien. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero hacer lo que es justo. Yo quiero amar a mis hermanos, a mi familia, a mis hijos. Yo estoy determinado a hacer esto. Pero Pablo sabe de que hay una lucha en él. Hay algo que es completamente opuesto y enemigo a todos esos deseos. Y Pablo sabe de que va a haber momentos en los cuales va a errar y se va a equivocar. En cierta manera, no sé si este ejemplo es muy bueno, pero quizás les ayude a entender un poco esto. Los que tenemos hijos sabemos de que cuando son niños y empiezan ya a crecer y ya tienen un poco más de fuerza en sus brazos, en sus piernas, ¿qué quieren hacer nuestros hijos? Lo mismo que nos ven a hacer a nosotros, ¿sí o no? Lo mismo. Pero no pueden. Entonces yo resulta que estoy clavando algo, estoy arreglando algo en la casa y viene mi hijo y quiere hacer lo mismo. Y quiere agarrar el martillo. Y él quiere hacer lo correcto, quiere ayudar a su papá, pero por su circunstancia no puede. Por la condición todavía en la que se encuentra, no puede. Quiere hacer lo correcto, va a esforzarse por hacer lo correcto. Tal vez va a sufrir y a veces eso pasa con los niños, se frustran, ¿sí o no? Y se frustran porque quieren hacer algo y no pueden. Por su condición. Por su condición. Y Pablo dice, yo encuentro eso en mí.
Hay cosas que yo quiero, pero que no puedo. O me equivoco, o que termino haciendo lo contrario. O hierro. El pecado que mora en mí, el mal está en mí. Y esto, hermanos, es algo que tienes que entender y se tiene que quedar grabado en tu mente, ¿sí? Para toda la vida cristiana, el pecado está ahí en ti. Ahora aquí tengo que separarme completamente, ¿sí?, de la psicología moderna y de los motivadores modernos que muchas veces están en los púlpitos, que cuando una persona viene con problemas, ¿qué dicen? ¿Sí? Es que el problema debe estar en que tu familia no te ha querido cuando eras niño, ¿sí? El problema debe estar, pues, en que cuando ibas al colegio te trataban mal, ¿no? O que tus papás era esto o aquello. Y estamos en una sociedad, hermanos, acostumbrados a hacer eso. Tienes defectos, tienes problemas y culpas toda tu circunstancia. Es que si no me hubieran hecho esto, es que si no me hubieran lastimado así, es que esto, aquello. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, el problema no es lo que te rodea, el problema eres tú, ¿sí? El problema es el pecado en ti. Es por eso, hermanos, que yo sé que algunos de ustedes se han sorprendido cuando alguna vez vinieron a pedir consejo a mí o al pastor José. Porque vienen y nos cuentan sus problemas y de que así me ha ido mal en esto, en aquello. ¿Y qué hago yo? ¿Sí? Les muestro que es tu culpa, ¿sí? Si tú hubieras decidido bien, si tú hubieras tomado una buena decisión en tal momento, si tú hubieras conocido al Señor en tal momento, tal vez no hubiera pasado eso. ¿Por qué? Porque el problema está en ti, no está en lo que te rodea. Los que te rodean tal vez solamente pueden empujarte un poco más, pero ya hay un problema en ti. El apóstol Pablo dice eso, el problema eres tú. Y si eres cristiano, sabes eso, sabes de que hay algo en ti que quiere hacer el mal, que quiere hacer el mal. Así que hay una lucha, nos presenta el apóstol Pablo, entre lo que queremos y lo que muchas veces no hacemos. Entre lo que queremos con nuestro hombre interior y lo que este cuerpo desea, a lo que este cuerpo se inclina. Y Pablo ve y nos muestra esta oposición como de dos ejércitos, los cuales son completamente contrarios e irreconciliables. Mi cuerpo quiere hacer lo incorrecto, dice Pablo, pero yo ahora en mi hombre interior quiero hacer lo correcto. Escucha el versículo 22. Porque según el hombre interior, ¿qué dice Pablo? Me deleito en la ley de Dios. Esa palabra deleitar es una palabra importante que significa me gozo. Escucha, me satisface. La palabra deleitar tiene que ver con eso. Me satisface la ley. ¿Dónde el cristiano encuentra su satisfacción? En Dios, en su palabra, en lo que Él dice. Es por eso que es tan absurdo usar este pasaje para que los cristianos estén satisfechos con su pecado. Es absurdo. Porque Pablo más bien va a decir, como tengo una nueva vida en mi hombre interior, como he nacido de nuevo verdaderamente, yo no me deleito más en el pecado, sino yo me deleito en la ley de Dios. El pecado no me va a satisfacer, dice el apóstol Pablo, sino que yo amo la ley, como el salmista dice, Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. No, el pecado nunca más me satisface. El pecado más bien hace completamente lo contrario, hace completamente lo contrario. Antes nos satisfacíamos en pecar y nos complacíamos en pecar, incluso nos gustaba tener gente a nuestro alrededor que le guste los mismos pecados que nosotros. Antes sí, ahora no, nunca más. Odio pecar, dice el apóstol Pablo. Pero Pablo ahora dice, yo en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero hay una guerra, versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros. Ahora, ¿qué significa aquí la palabra ley? La palabra ley significa simplemente un principio que está en operación, ¿sí? Un principio dominante en sus miembros, dice el apóstol Pablo. En este cuerpo, en estos ojos, en estos brazos. Pablo dice, yo veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Y aquí la palabra rebelar, hermano, es una palabra fuerte. Significa estar en guerra, pero a muerte, ¿sí? En guerra a muerte. Pablo dice, se rebela, está en guerra. Quiere destruirme.
Y es aquí donde tengo que frenar un momento, hermanos, para ayudarles a entender cuán terrible es el pecado. Como hemos visto la semana pasada, Pablo dice de que el pecado busca engañarnos. Así como Satanás, en Génesis 3, tú tienes todos los días en ti a alguien, en ti mismo, que te quiere engañar. Así como Satanás en Génesis 3, que le dijo a la mujer, así que Dios dice eso, pero no es así realmente, ¿sí? Así que Dios te dijo que así van a ir bien las cosas. No, de esta manera van a ir mejor las cosas. Ahí vas a encontrar tu felicidad, tu satisfacción, te lo mereces. El apóstol Pablo sabe de que hay eso en él, pero es algo que está en guerra, que se rebela contra lo que es de Dios. Nuestra mente, hermano, nuestro espíritu, nuestro corazón, si somos cristianos, ¿quién es el que lo ha renovado? Dios. Dios. Y hay algo que se rebela contra lo que Dios ha hecho en nosotros ya. Y esta rebelión no es para tomarla en chiste, porque busca destruirnos. Es como estar en una guerra a muerte, como ya he mencionado varias veces. Y esto es algo que tú debes entender. El pecado, hermano, va a terminar destruyéndote a ti. El pecado va a destruir a tu familia. El pecado podría destruir la congregación. El pecado podría destruir tu reputación, tu ejemplo. El pecado va a destruir todo lo que pueda. Puedes asegurarte con eso. Puedes asegurarte de eso, perdón. Una vez escuché un consejo sumamente sabio de un pastor llamado Miguel Núñez, que él decía esto, y a mí está basado en este pasaje, ¿sí? Probablemente. Y él decía, a veces dice, yo me siento a pensar de que, a ver, si cayera en tan pecado, ¿qué pasaría? Y él se pone a analizar y se da cuenta las consecuencias que podrían venir por el pecado que cometa. Y eso lo restringe. Les animo a hacer eso, porque el pecado lo que está haciendo es una guerra con quienes somos y va a intentar destruir todo lo que somos. Va a intentar destruir. Si puede destruir tu familia, lo va a hacer. Y hay algo terrible del pecado que muchas veces no lo tenemos presente. Escucha, ¿cuántos días se tomó Dios para crear el universo? ¿Cuántos? 6, ¿no? Ahora yo sé, hermano, de que Dios pudo haberlo hecho en un segundo, ¿ya? No estoy debatiendo lo del tema de los días. Pero 6 días se tomó Dios, ¿han visto? Para crear todo este universo. ¿Cuánto tiempo tomó arruinar todo lo que creó Dios? Fue un segundo. Escucha, fue un mordisco, ¿sí? Fue un momento. Es eso lo que sucede. Y el pecado sabe. El pecado en nosotros sabe que tiene ese poder. ¿Cuánto se necesita, hermano, trabajar para tener una familia sana? Una familia que esté siendo guiada a Cristo. Que estemos educando a hijos de la manera correcta. Amando a nuestros esposos, uniéndonos. Se necesita años. Trabajo. ¿Cuánto tiempo se necesita para destruir toda la confianza que tu esposa te tenía? Unos segundos, ¿sí? Una vez mi papá me dijo eso. Cuidado, Álvaro, destruyas tu vida por 30 segundos de placer. Y tenía mucha razón, porque el pecado es así, va a intentar destruir todo. Y tiene esa capacidad. Tiene esa capacidad, un pecado. Y mira todas las consecuencias que tenemos después de lo que hizo Adán. Un pecado. Y Pablo quiere que entendamos eso. Estamos en una guerra. Él está en una guerra a muerte contra el pecado. Y está en una guerra tan fuerte que escucha lo que Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Escucha lo que va a decir el apóstol Pablo. Y esto es estar en guerra, hermano. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y escucha, esa palabra cuerpo es importante porque hemos hablado de los miembros del cuerpo en Romanos 7. Pablo dice Pablo sabe de que este cuerpo quiere lo incorrecto. ¿Y qué dice Pablo? Yo golpeo este cuerpo. No te estoy diciendo por si acaso que te golpees, pero Pablo nos está expresando acá de que hagamos todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Para no dejar que este cuerpo nos guíe a hacer lo incorrecto. Porque entendemos de que estamos en una guerra. Cristo entendía esta guerra cuando nos dijo, si tu ojo te ocasiona caer, ¿qué haces? Quítatelo. Quítatelo. Si tu mano te ocasiona caer, ¿qué dijo Cristo? Sácatela.
Debemos estar dispuestos a pelear la guerra. Debemos estar dispuestos, y el apóstol Pablo en este versículo nos muestra su disposición a eso. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque yo sé que este cuerpo quiere lo incorrecto. Este cuerpo desea hacer lo que va en contra de lo que Dios quiere. Y entonces Pablo nos presenta esta guerra. Y esta guerra, hermano, es algo que al apóstol Pablo le trae sufrimiento constante. Como cualquier guerra, trae sufrimiento y trae dolor. Versículo 24, escucha estas palabras bien. Y di, ¿sí? Si el apóstol Pablo está escribiendo este pasaje para que tú excuses tu pecado y digas, bueno, así soy, ¿sí? Escucha las palabras del apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La palabra miserable significa angustiado, afligido. Escucha, Pablo lo que está diciendo en el versículo 24 es, escucha, quisiera que me maten antes de seguir pecando. Así es como Pablo veía el pecado. Así es como Pablo odiaba el pecado. Quisiera morir antes de continuar pecando. Y como cristianos, y todo cristiano, hermano, llega a ese punto, constantemente, en el cual es una lucha tan constante en contra de este cuerpo. Y si no estás luchando es porque no eres cristiano. En el cual, por eso, no por nada, hermanos, la Biblia nos dice de que los cristianos, ¿qué hacemos? Amamos la venida de Cristo y oramos y decimos, Cristo, ya ven, porque estamos cansados de esa lucha contra el pecado, porque es algo que nos hace sentir miserables. Queremos morir antes de seguir pecando, porque sabemos lo terrible que es el pecado y sus consecuencias. Y tenemos una nueva naturaleza que más bien quiere completamente lo opuesto a lo que este cuerpo quiere. Y entonces Pablo dice, miserable de mí, quisiera morir antes de seguir así, en esta condición. Ahora, aquí hay un detalle importante, hermanos, un detalle que puede pasarse de largo para muchos, espero que no para nosotros. En el Nuevo Testamento, uno de los apóstoles, de los que más conocemos, ¿cuál es? De Pablo. 13 cartas de Pablo. Hebreos más, algunos dicen que era de Pablo, yo no estoy de acuerdo, pero capaz. Del apóstol Pablo es de quien más sabemos. Ahora, ¿cuántas veces has leído en los libros de los Hechos, en sus epístolas, de que Pablo se exprese así? Miserable de mí. ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Ha leído Hechos 14? Pablo es apedreado, está como moribundo, al punto de ser tirado ahí al barranco como tiraban a los muertos herejes. Y Pablo dice, ¿miserable de mí? No, Pablo más bien va a decir, así es necesario que lleguemos al reino, sufriendo mucho. Pablo va a decir, miserable de mí, cuando lo perseguían, cuando lo golpeaban. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 11. Escucha en un pasaje en el cual Pablo está lidiando con falsos maestros, que a los falsos maestros les encanta dar, ¿no? su currículum y sus cosas, y yo he hecho esto y yo he hecho aquello. El apóstol Pablo nos va a dar su currículum aquí en el capítulo 11 de 2 Corintios. Y escucha lo que va a decir 2 Corintios 11, versículo 23 en adelante. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo?, dice Pablo. Como si estuviera loco hablo, dice. Porque sabe él de que esos hombres falsos maestros en la iglesia de Corinto no eran ministros de Cristo. Yo más, dice Pablo. Y ahora les voy a decir lo que comprueba mi ministerio. En trabajo es más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio 1 noche y 1 día, y he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Escucha cuántos enemigos Pablo se topó en su vida. Los ríos, el mar, las tempestades, su propia nación, su propia familia eran sus enemigos. Mi nación, los gentiles, peligros entre falsos hermanos. En las iglesias mismas Pablo tenía enemigos.
los cuales lo odiaban y lo querían destruir. Versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, las que sobre mí agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario, ahora escucha esto es muy diferente. Pablo ahora aquí va a utilizar la palabra gloriarse, en un contraste completamente opuesto a la palabra miserable de mí. Versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Escucha lo que Pablo dice, sí? Todas esas cosas que me causan este sufrimiento, que me hacen notar que soy débil, me glorío. No hay problema. Estoy dispuesto a sufrir lo que haya que sufrir. De todas estas males, hermano, el apóstol Pablo no va a decir miserable de mí. Hay de una sola cosa de la que Pablo va a decir miserable de mí, y es del pecado. Del pecado. Eso es lo que realmente le traía sufrimiento al apóstol Pablo. Eso es lo que ya no quería soportar más. Por eso que venga Cristo, que me libere de este cuerpo. Eso es lo que le causaba sufrimiento. Y aquí es donde debo preguntar, ¿qué es lo que te causa sufrimiento? ¿La enfermedad? ¿Eso te causa sufrimiento? No digo que no cause algún tipo de sufrimiento. La falta de dinero, la falta de trabajo, la persecución, el odio de las personas que te rodean. Lo que causa sufrimiento, hermano, es el pecado. Todo lo demás, Cristo nos dijo, les va a pasar. En este mundo van a tener aflicción. Esperen eso, ¿sí? Pero el cristiano está en una lucha contra el pecado. Y Pablo dice, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién podrá separarme de este cuerpo de muerte? Ahora aquí, algunos autores, no puedo verificar específicamente eso, hacen referencia a una tortura que en la antigüedad se hacía con los presos, algunos presos. Algunos presos se los encadenaba junto a un cuerpo muerto. Y era una tortura. Para que la putrefacción de ese cuerpo muerto los contamine, los enferme y los termine matando también. ¿Pablo podrá estar pensando en eso en este pasaje? Quizás. Así de terrible veía Pablo el pecado. Y miserable de mí, dice Pablo. Pero ahora, no todas son malas noticias, hermano. Porque Pablo termina este pasaje con esperanza. Y escucha, este es un contraste muy fuerte, versículos 24 y 25. Es muy fuerte este contraste. De que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, escucha lo que dice, gracias. ¿Gracias? ¿Por qué va a dar gracias Pablo? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermano, cuando tú entiendes cuán terrible es el pecado, ¿sí? Es cuando realmente puedes valorar cuán grande es Cristo. Tú no valoras a Cristo porque no entiendes cuán terrible es el pecado. El apóstol Pablo entiende cuán grave es el pecado, cuán terribles son sus consecuencias. Y Pablo muestra ahora cuánto valora a Cristo, ama a Cristo, porque él conoce el pecado y sabe que Cristo vino a destruir más bien ese pecado. Pablo dice, gracias, yo doy a Cristo. ¿Por qué da gracias a Cristo? Eso nos va a decir versículo 1, porque en Cristo no hay más condenación. Eso es lo tremendo del Evangelio, ¿sí? De que Dios nos salva, nos perdona todo, ¿sí? Todo. Pecados pasados, presentes. Estos pecados que Pablo cometía en Romanos 7, está todo cubierto. No hay un pecado que Cristo no haya pagado. Entonces entendemos por qué Pablo dice, gracias. Gracias doy por Cristo, por nuestro Señor. Si no fuera por Él, no habría esperanza. No habría ninguna esperanza. Y Pablo sabe algo que nos va a decir también en Romanos 8. De que este tiempo, hermano, esta vida, esta guerra, no es permanente. Esta guerra va a terminar en victoria. Escucha Romanos 8, versículo 18. Pablo sabe, ¿sí? Está bien, estamos en esta lucha, en esta guerra contra el pecado,
Pero en Cristo tenemos segura la victoria, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones... Escucha bien, ¿y qué aflicciones Pablo se está refiriendo? Sí, probablemente también a las de 2 Corintios 11. Pero en el contexto Pablo acaba de mencionarnos y mostrarnos la aflicción que él tiene por el pecado. Y Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y como más adelante va a decir Pablo, ¿por qué? Porque nada puede separarnos del amor de Cristo. Nada puede evitar que Cristo cumpla su propósito en nosotros. Pablo sabe de que hay esperanza. Pablo sabe, como dice en otra de sus cartas, 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 al 43, de que es por Cristo que escucha lo que va a suceder en algún momento. Se siembra en deshonra, versículo 42, así que también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Y por qué es eso? Por Cristo. Esta batalla, hermano, va a ser vencida. Esta guerra, perdón. Y es por Cristo. ¿Sí? Y Pablo dice, yo doy gracias a Cristo porque en Él tengo esperanza. Lo que ahora sufro, lo que ahora peleo, va a terminar. Y va a terminar en gloria, porque aquellos que Dios predestinó, Dios llamó, Dios justificó y Dios glorificó, Romanos 8, versículo 30. Entonces Él da gracias por Cristo. Si no fuera por Cristo, hermano, ¿qué esperanza habría? ¿Qué esperanza habría? No hay. Estarías dominado por tus pecados en este momento, dirigido a la condenación eterna. Es lo que Pablo dice en Efesios 2, sin esperanza, sin Dios, sin nada. Pero Pablo dice, gracias sean dadas a Cristo. Pero antes de terminar este capítulo, que Pablo obviamente no dividió Romanos en capítulos, eso es algo que hicimos después. En Romanos 7, versículo 25, escucha lo que Pablo va a terminar diciendo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo va a reconocer la realidad en la que estamos. Tenemos internamente una nueva vida. Hemos sido regenerados. Gracias a Cristo tenemos una nueva vida. Pero aún estamos en esta carne, ¿sí? En esta carne que quiere pecar, que quiere hacer lo incorrecto. Y ahora la buena noticia en Romanos 8, hermanos, y es lo que vamos a ir viendo las semanas siguientes, es de que la batalla contra la carne se puede vencer hoy, ahora, todos los días. Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos. De que sepamos, Pablo nos está mostrando la realidad, para que tú y yo, como dije al principio, no seamos como aquel hombre que se levantó en la mañana, fue a la panadería y de repente le cayó una bomba así y murió sin hacer nada, sin pelear, sin nada. ¿Por qué? Porque no sabía que estaba en medio de una guerra. Pablo no quiere que nos pase eso, quiere que sepamos de que estamos en una guerra, en una batalla. Y en Romanos 8 Pablo nos va a decir cómo ganamos esa batalla. ¿Qué medios Dios nos ha dado para ganar esa batalla? ¿Ante quién debemos depender para ganar esa batalla? Y esa batalla, las diferentes batallas, en esta guerra, se pueden ganar. Está bien, dice Pablo, tenemos esta condición en la cual la ley de mi mente, de mi espíritu, quiere una cosa y este cuerpo quiere otra. Pero Pablo luego va a decir, Romanos 8, pero nosotros podemos vivir en el espíritu. Podemos vivir dominados, sujetos, guiados por la nueva vida que Dios nos ha dado interiormente, en nuestro interior. Se puede vencer. Y respecto a la santificación, hermanos, esto es clave. Lo que Pablo está haciendo en estos 3 capítulos de Romanos 6, 7 y 8, es clave para entender la santificación. ¿Un cristiano va a seguir viviendo como antes? No, jamás, dice Pablo en Romanos 6, porque tiene una nueva vida. Pero ahora, ¿un cristiano no va a pecar? No, dice Pablo en Romanos 7, porque todavía hay un remanente de pecado en nosotros. Pero para que no nos quedemos como pesimistas y digamos, bueno, así es la vida, Romanos 8 luego llega y Pablo nos va a decir, y podemos vencer ese remanente de pecado día tras día. Podemos mortificar el pecado, Romanos 8, versículo 13. Y es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. Para terminar, hermanos, quisiera, a modo de aplicación, aunque ustedes pueden encontrar muchas más aplicaciones probablemente a lo que hemos expuesto hoy día, a modo de aplicación como iglesia, ¿sí?
que entender este capítulo 7 de Romanos debe llevarnos como iglesia a mostrarnos misericordia, paciencia, amor. Escucha, me sorprende a mí de que hay cristianos de que, no sé, por si acaso nadie se me ha quejado, ¿ya? Nadie se me ha quejado, no empiecen a mirarse si quién fue el chismoso, ¿sí? Nadie se me ha quejado, hermanos. Pero adivina, hermano, es posible de que aquí en esta iglesia un hermano te falle, te hiera, te lastime. Porque estamos en una lucha, hermanos. A veces no hacemos lo que queremos hacer. Los pastores también. El apóstol Pablo, ¿cuánto más yo? Podemos fallar, podemos errar. Es por eso que la Biblia nos manda, sabiendo esta realidad, Pablo nos manda, Gálatas 6, llevando las cargas los unos de los otros. Colosenses 3, perdonándose los unos a los otros como Cristo nos ha perdonado. Hebreos 3, Hebreos 10, mirándonos entre nosotros a ver de que el pecado no nos endurezca. Animándonos a las buenas obras, dice Pablo. Mostrándonos misericordia los unos a los otros. Y esto, hermanos, entender este capítulo tiene que hacerte notar eso. Personalmente tú estás en una guerra, pero como comunidad debes entender eso. Esa persona a tu lado también está en una guerra. Y a veces va a errar. A veces va a decir lo que no debía decir. Va a hacer lo que no debía hacer. Va a contestar de la forma en la que no debería haber contestado. Porque estamos en una guerra. Y más bien como comunidad, como congregación, como cristianos estamos para apoyarnos. Como Jesucristo dijo en Mateo 18, a veces para ir incluso y decirnos, arrepiéntete, cambia. Está bien. Pero es con paciencia, con misericordia, con perdón. Entendiendo que la lucha que tú estás sufriendo también la están sufriendo los demás. Y más bien somos una comunidad para apoyarnos y para animarnos a vencer las diferentes batallas que tenemos contra el pecado diariamente. Con eso dicho, hermanos, vamos a orar, ¿sí? Gracias, Dios, te doy esta mañana por tu misericordia, por este tiempo una vez más que nos das como iglesia. Te agradezco, Señor, porque ya nos has ayudado tú a terminar este capítulo 7 de Romanos. Tú nos estás, Señor, dando la misericordia suficiente para continuar esta exposición de tu palabra, versículo por versículo. Te agradezco, Señor, porque tú eres tan bueno, tan misericordioso y realmente nos guías por el camino de la santificación. De una santificación ni idealista, Señor, ni tampoco una santificación negligente, sino una santificación realista en la que sabemos quiénes somos en Cristo, pero también entendemos de que en nosotros todavía hay mal, todavía hay pecado con el cual debemos luchar. Y te ruego, Señor, de que hoy día en cada una de las personas que está acá se puedan ver las características que hemos visto del creyente hoy día en Romanos 7. Cómo cuando tú obras en nuestro corazón nos guías a querer hacer lo bueno, a amar más bien lo correcto, a aborrecer lo malo. Y si hay alguien acá, Señor, de que no tiene eso, su corazón no ha cambiado, te ruego que tú puedas obrar, Señor, y ayudarle a entender cuánto necesita a tu Hijo Jesucristo para nacer de nuevo y ser completamente una nueva criatura. Y ahora, por fin, estar en una guerra, en una lucha contra el pecado. Te agradecemos, Señor, porque sabemos de que en esta guerra la victoria está asegurada, Señor. Y te rogamos de que tú nos des las fuerzas, nos ayudes a comprender en el siguiente capítulo de Romanos cómo es que debemos pelear esta batalla. Cuáles son las armas que tú nos has dado, en quién debemos depender para esto. Y te agradezco, Dios, una vez más por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.